Bueno, mi nombre es Héctor Romero. Para quienes no me conocen, yo soy colombiano, vivo hace más de 20 años en el mercado peruano y yo me dedico a desarrollar programas de investigación clínica a través del desarrollo de centros de investigación con equipos de laboratorio clínico, resonancia, tomografía, ecografía Doppler. Bueno, hacemos muchas áreas de la medicina que tienen que ver con estudios clínicos que se llaman imagenología, todo el soporte que necesita un médico para diagnosticar o no una enfermedad. Esto es un poco mi mundo profesional, por eso si tú estás aquí por primera vez, lo que buscamos es que tú encuentres un espacio muy profesional de mostrarte desde otro punto de vista qué hay detrás de Nuskin. Y lo que vamos a hacer hoy es una validación, entender qué hay detrás de Nuskin en nuestra compañía que nació en Provo, Utah hace 37 años. Y detrás de eso entender que somos un mercado, el mercado latino es uno de los mercados más jóvenes dentro de más de 50 países donde está abierta la operación de Nuskin. La foto de arriba es Provo, Utah, la foto de abajo Shanghai y son centros de investigación. En el centro de arriba, en Provo, Utah, tuve la oportunidad de conocer a mi querido amigo Andrés, a quien quiero presentarles. Andrés Montoya es un colombiano que también vive hace mucho tiempo fuera del país. Y él ha desarrollado su carrera como científico dentro de una división de la NASA que se llama el NOAA. Eh, de hecho, cuando yo hablé con Andrés, yo estaba incursionando en entender qué había detrás de Nuskin, porque yo tenía muchas dudas de este tipo de industria. Yo sabía que ya existía un proyecto de nutrición molecular, pero no sabía que Nuskin hacía parte de él. Querido Andrés, bienvenido a la sala. Cuéntanos un poco tu visión como científico. ¿Qué es la investigación médico-genética? ¿Por qué se caracteriza Nuskin cuando hablamos de tecnología genética? Y buenas noches a todos, gracias Héctor por la invitación. Bueno, cuando hablamos de tecnología genética estamos hablando de la ciencia de la epigenética y es una ciencia que nace con los estudios del genoma humano realizados por LifeGen Technologies, que fue la compañía pionera de este proyecto a finales de los 90, principios del año 2000. Y literalmente es la ciencia de la expresión genética. Lo que hizo LifeGen Technologies cuando descubre el genoma humano en el año 2000-2001 y lee el genoma humano en el año 2003 es que los genes van cambiando su expresión a medida que nosotros vamos envejeciendo y que es un proceso natural de envejecimiento que ocurre en todos los seres humanos, pero que existen ingredientes naturales que una vez consumidos por el ser humano en periodos de tiempo regulados, estos ingredientes naturales ayudan a recuperar la expresión de los genes que se han perdido. Entonces, esa expresión es como si le fuéramos bajando la luz a un bombillo lentamente. Unos están activos y van bajando su expresión y otros están inactivos y van despertando su expresión. Son los genes del envejecimiento. Entonces, la ciencia de la epigenética es la ciencia por la cual nosotros identificamos productos naturales que nos ayudan a recuperar esa expresión genética en ciertos grupos de genes jóvenes y nos permiten vivir una mejor calidad de vida por más tiempo en la gran mayoría de nuestros sistemas internos y los sistemas externos que se reflejan a través de los hábitos alimenticios que tenemos, como es más que todo la piel, el cabello y la vitalidad física que expresamos en el día a día. Eso quiere decir, Andrés, que nuestro proceso de envejecimiento depende de la alimentación que recibimos desde niños. Claro que sí, exacto. Entonces, un poco para explicarle a las personas, cuando hablamos de expresión genética y tenemos el soporte de LifeGen Technology, como nos decía Andrés, esta compañía que está acá, lo que hizo esta compañía por 27 años fue estudiar el comportamiento de los genes. Vamos a hacer un poquito de visualización. Piensen ahí en su mente, en una célula de tu cuerpo, tenemos miles de millones de células, pero en una sola célula hay muchísimos genes. Y los genes son los que le dan la orden a la célula para que trabaje. Entonces, el gen es como el software y la célula es como el hardware, ¿sí? Como el computador y el otro es el programa. Entonces, el programa lo determinan los genes le dan la orden a la célula para que trabaje. ¿Qué sucede cuando estoy envejeciendo y por qué envejezco? Atención para las personas que están acá por primera vez. Envejecemos de forma acelerada por nuestros propios hábitos.
si tienes sobrepeso, si eres fumador, si no haces ejercicio, si tomas más gaseosa que agua, si no comes sano, si comes muchas hamburguesas, si tomas mucho licor, el exceso de esos productos con el paso del tiempo empiezan a apagar el buen funcionamiento de tus células porque los genes no tienen la energía suficiente para mantenerse en el tiempo. Entonces, por eso es que a los hombres les toca el tema de la próstata como a los 40 y a las mujeres el tema del cáncer mamario. Entonces, dependiendo de mi carga genética, puedo eh, medir si mis hábitos han sido buenos. Ahora, hay otra condición que tiene que ver con lo que tú heredas de tu familia. Todos nosotros estamos inmersos en las enfermedades que heredamos de nuestros padres y abuelos. Entonces, ¿por qué? Vuelvan a Nuskin. ¿Por qué Nuskin es un buen fundamento? Estamos hablando de productos que permiten disminuir la velocidad en la que envejecemos. ¿Cómo podemos medir esa energía celular, Andrés? Esta energía celular podemos medir a través de estos chips genéticos o gene chip, que es un chip que creó LifeGen Technologies, en donde podemos medir con una gota de sangre, la saliva o el cabello, podemos mapear la actividad genética de nuestros alrededor de 25.000 genes en ese momento y a través de estudios monitorear qué le pasa a un organismo después de 3 meses o 6 meses de uso de un producto natural y después mapear de nuevo la actividad genética de esa persona en estudio y mirar cuál fue la alteración que tuvo, la mejoría que tuvo en ciertos grupos de genes cuando este producto se consumió por 3 o 6 meses y así es como se identifican los productos que activan o resetean la expresión de nuestros genes. Y ahí cabe hacerte una pregunta, querido Andrés, ¿podemos decir entonces que los productos de Nuskin disminuyen la velocidad del envejecimiento? Exacto. Literalmente podemos decir que los productos de Nuskin, que son clínica y científicamente comprobados, ayudan a que nosotros envejezcamos más lento, o sea, que al final del día vivamos más años, pero con una mejor calidad de vida, siempre y cuando se sigan dos procesos muy importantes que son la correcta suplementación y los buenos hábitos alimenticios, porque también no es que hagamos mucho si estamos suplementándonos correctamente, pero estamos alimentándonos de forma inadecuada. Entonces, obviamente, las cosas van, estos dos aspectos importantes van juntos de la mano. Obviamente, una persona que se suplementa correctamente y no se alimenta tan bien, al fin y al cabo sí va a tener un beneficio a largo plazo comparado con una persona que solo se alimenta mal, sí va a haber un beneficio mayor, pero sí, si tú combinas los dos aspectos que son buenos hábitos alimenticios con una buena y correcta suplementación, el objetivo final va a ser ese. De acuerdo, entonces, otra vez para que lo tengamos claro, lo que hace Nuskin desde la ciencia, según esta teoría, que tiene estudios clínicos que la patentan, es que cuando somos jóvenes, nuestros genes tienen esta actividad física, energía física. Cuando empezamos a envejecer, esos bombillitos empiezan a apagar y entonces empiezan a aparecer las arrugas, empiezan a aparecer los problemas de memoria, la pérdida del cabello, la pérdida de masa muscular, eh, se cambia la forma del metabolismo del cuerpo, entonces bajar de peso ya no es tan sencillo como antes, pero eso hace parte del proceso de envejecimiento. ¿De qué depende que estos bombillitos envejezcan más rápido? De tus hábitos, que era lo que nos explicaba ahora Andrés, pero sí podemos disminuir la velocidad de envejecimiento y entonces Nuskin aparece ahí para colocar energía celular en esos bombillitos rojos y devolver expresión genética juvenil. Ahí está explicado muy, muy fácilmente cómo funcionan los productos de Nuskin desde la genética. Por eso les decía al principio en la introducción que no somos una compañía de cosméticos como mucha gente piensa. No somos distribuidores de cremitas para la cara. Somos distribuidores de productos que mejoran la expresión genética de la piel de las personas o del cerebro o del hígado. En un momento les voy a contar todas las unidades que tiene Nuskin. Querido Andrés, ¿quiénes están detrás de todo ese soporte médico científico? Detrás de ese soporte médico científico tenemos a más de 75 científicos de planta que trabajan de tiempo completo con nosotros.
Entre ellos, el panel principal de científicos lo componen el doctor Joe Shang, el doctor Mark Bartlett y la doctora Helen Axe, que cada uno de ellos está encargado de ciertos grupos diferentes dentro de Pharmanex, que es la línea de nutrición de la compañía. El doctor Joe Shang es una persona, bueno, y cada uno de ellos son personas que inclusive antes de estar en Nuskin eran eminencias a nivel científico en el campo internacional farmacéutico, y ya tenían mucha experiencia en cada uno de esos campos. Asimismo, los más de 75 científicos de planta que trabajan con nosotros, cada uno con sus doctorados en distintas ramas de la ciencia, han tenido trayectorias muy destacadas en cada uno de sus campos, pero que vieron en Nuskin la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los seres humanos a través de la prevención y no el tratamiento con químicos. De acuerdo, ese es un punto muy importante para todos. Y de hecho, para mí, Andrés, es uno de los valores más importantes que tiene la compañía. Primero, entender que nosotros no somos una compañía farmacéutica. Sin embargo, utilizamos muchos de los principios químicos, orgánicos, que se utilizan para construir medicamentos. La gran diferencia es que en los medicamentos hay una serie de otros ingredientes que pueden complicar otros órganos. De hecho, en ese tema tenemos que ser muy delicados porque hay una línea muy delgada ahí que nos compromete con el mundo farmacéutico y no queremos tener problemas legales. Pero yo les puedo decir desde mi experiencia que yo tengo muy claro que hay una gran parte de los medicamentos que ayudan a curar una enfermedad. En el caso de atacar la enfermedad es necesario el uso de los medicamentos, pero mientras se corrige ese problema de la enfermedad, esos mismos ingredientes están haciendo daño a otros órganos. Y eso es lo que hace que la industria farmacéutica no nos cure al 100%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como compañía? Somos una compañía que va antes del proceso de la enfermedad. Aquí hay productos para prevenir el Alzheimer. Y eso es algo que a mí me sorprendió inicialmente. Yo utilizo un producto, Andrés, de hecho no sé si les he contado en este foro. Mi mamá utiliza un superproducto que está en toda Latinoamérica que se llama Judespan para un problema degenerativo que tenía ella a nivel osteoarticular. Mi mamá tiene ya 70 años, 71 cumplió ahora. Pero cuando empezó a utilizar Jude tenía un problema muy complicado a nivel de cartílagos en las rodillas, problemas a nivel de dolor en las manos. Y Judespan en un periodo muy corto, casi 45 días, logró disminuir la inflamación, logró mejorar, pero no es un medicamento. Entonces ahí me dio mucha curiosidad, me puse a investigar el producto y descubrí todo el potencial de productos que hay orgánicamente diseñados ahí para mejorar la condición. Y después me di cuenta que Jude servía para muchas otras cosas, para el sistema inmunológico, para la salud ocular. Entonces dije, este es un producto que hace regeneración celular. ¿Por qué hablo de esto? Porque importantes líderes que están acá en la sala, nosotros no somos una compañía para curar enfermedades. Tenemos productos como compañía para prevenir el desarrollo de enfermedades. Dentro de esos está el amigo COVID o el mismo cáncer. Hemos hablado con Andrés de otro superproducto, Reichimax, un producto diseñado para prevenir de forma inmediata, rápida, prevenir el cáncer. Entonces, detrás de esto hay mucha ciencia y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que representamos como compañía, de tener un equipo científico que habla de la medicina con base en la evidencia. De hecho, hay una frase muy famosa del doctor Joe Chan que está ahí en la pantalla, dice, en Nuskin no hacemos declaraciones que no estén respaldadas con estudios científicos. Eso es muy importante, es decir, quiere decir que todo lo que hacemos en Nuskin tiene estudios clínicos, tiene estudios científicos, tiene evidencia clínica. Estamos hablando de que ya ha pasado por una etapa de pruebas en personas. Es importantísimo contarle acá a las personas que nosotros no hacemos pruebas en animales. Por lo tanto, Nuskin se concentra en la fuente de que genera el envejecimiento, la fuente que genera la enfermedad, ahí, en ese punto. No en el signo está la competencia, por ahí está el mundo cosmético. El cosmético hace grandes productos para tapar los signos del envejecimiento.
para tapar la arruga. Nosotros vamos a trabajar la fuente de por qué se generan arrugas en la piel. Tiene que ver con una degradación del colágeno y la elastina. Entonces, vamos a la causa. Esa es la gran diferencia como compañía. Entonces, tenemos estas líneas y quiero que ahora nos cuente Andrés ¿a qué llamamos un estudio doble ciego o por qué decimos que Nuskin tiene estudios publicados? Entendiendo que Nuskin tiene productos en muchas líneas a nivel de protección celular. Aquí hay productos para mejorar el pleura de un exfumador, la membrana que recubre el pulmón. Hay productos para prevenir el Alzheimer, para la pérdida de memoria, para la salud cardiovascular, regular la glucosa. Hay productos para metabolismo, hay productos de piel, hay productos osteoarticulares, hay productos visuales. Hay productos de desempeño físico como el Vitality, hay productos de salud inmune como el G13. Y todo ello hay productos osteoarticulares como Cartilage. En la siguiente reunión tendremos la explicación de Cartilage, que es otro superproducto de la compañía. Entonces, con todas estas líneas, lo que hay que rescatar es que Nuskin como compañía tiene el fundamento del estudio del genoma humano, esto es LiveGene, que fue una compañía de origen alemán que se adquiere en la bolsa de valores, y hoy todos los estudios más profundos del genoma humano pertenecen a Nuskin. Y todo eso tiene estudios publicados en universidades. Andrés, cuéntale un poco a nuestra audiencia de hoy, tú que estás en el mundo científico, que vienes de trabajar en todos estos programas, ¿qué significa un estudio publicado? Un estudio científico doble ciego publicado es aquel estudio científico que ha pasado a pruebas en donde las personas que reciben el ingrediente activo y las personas que suministran el ingrediente activo no saben quién está recibiendo el placebo y quién está recibiendo el ingrediente activo. Eso con el fin de garantizar de que no haya una trampa en el estudio, de que las personas no estén, sí, que no estén haciendo trampa y que de verdad el estudio sea sin bias, sí, sin trampa. Riesgos. Exacto. Y lo otro es que la gran mayoría de los estudios, los pósters científicos que ha sacado en grandes exposiciones, son aquellos que también son validados por terceras partes, en donde inclusive las personas que validan estos estudios son más críticas y más específicas y van al detalle mucho más que nuestros propios científicos. Entonces, cuando tenemos un estudio que es doble ciego y validado por una tercera parte, estamos asegurándonos de que de verdad pasó los requisitos que uno de estos estudios necesita para ser real y sin ¿cómo se dice? Cuando Sin hay, engaño. sí, sin engaño, pero cuando hay una influencia, cuando hay una influencia externa, que hay, se me olvidó la palabra, cuando tienes un doble beneficio por publicar un estudio, que no hay dobles beneficios de por medio con otra compañía, otra farmacéutica que necesite que el estudio sea publicado, que sea... Que garantiza que es independiente y que cumple todos los rigores de control, porque es un tercero el que desarrolla o sea, no es un amigo nuestro el que hace los estudios para validar si están bien, es un tercero que de forma rígida toma un proyecto y valida si lo que ustedes dicen en Nuskin es verdad, yo lo voy a demostrar desde mi validación, desde mis propios estudios. Y eso toma mucho tiempo. Conflicto de interés. Conflict of interest. Interés de conflicto. Que no hay ningún interés de conflicto en estos estudios. Y recién ahí es cuando se puede publicar en una universidad, ¿no? Exacto. ¿Con cuántas universidades puede trabajar Nuskin? Pues Nuskin ha colaborado con varias universidades en Estados Unidos, entre las que más se caracterizan es Purdue University y UCLA. Son las universidades más reconocidas a nivel internacional donde nuestros científicos han colaborado con científicos de estas universidades. Pero tengamos en cuenta que LifeGen Technologies, cuando hizo los estudios del genoma humano, tuvo una colaboración muy, muy extensa con distintos laboratorios médicos de distintas universidades, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa. Entonces, el historial científico de investigación en el campo genético del ser humano a través de LifeGen Technologies es inclusive mucho más grande que el que tiene Nuskin con sus estudios clínicos de los productos actuales. Perfecto. Entonces, si vamos allí, ya estamos a las personas que vienen por primera vez a la sala, entendiendo que es lo que, si estás acá como un cliente, todo aquello que te ofrecieron tiene un control de calidad importante, tiene un estudio clínico.
Si estás acá porque eres un miembro activo de nuestro equipo en Latinoamérica, siéntete orgulloso de lo que representa. Somos una compañía que genera vida, somos una compañía que permite mejorar realmente la vida de las personas. De eso se trata esta charla de los días lunes. Enfocar, mentalizar y visualizar todo el soporte que hay. De hecho, yo le digo a todo mi equipo que esto va a ser el futuro en muy pocos años con el tema de la nutrición mundial. Aquí detrás de Nuskin hay una tecnología futurista impresionante, impresionante. Bien, hablemos un poquito, esto es solamente como ejemplo de los productos de piel. Miren que no hemos hablado de la Lumi Spa, la galvánica facial, la corporal, Agelog Boost, Agelog Me, todas esas grandes tecnologías que tiene la compañía. Yo utilizo dos, uno que particularmente me gusta ahora mucho, Lumi Spa, que es el producto estrella para mí. Ahí están viendo la foto de un cuarentón, yo tengo 47 años, este es mi hijo Jerónimo, tiene 6, y la foto del mes 1 es octubre, la foto del mes 3 es el 24 de diciembre de ese año. Y los cambios son impresionantes. Y eso no lo hice con fines artísticos, sino con la intención de validar si era cierta la velocidad en la que mejora la producción de elastina. Y eso tiene que ver con una molécula que se llama etosina. Pero esta es la razón por la cual muchas personas piensan que esto es eh, cosmética y somos una compañía que mejora la condición de la piel. De hecho, para las personas que están en la sala, miren bien la foto de la izquierda, miren las bolsas de los ojos, los cachetes, la papada de ese señor, ¿quién será? Y quiero que miren esta foto, a ver si la podemos visualizar acá. Ay, perdón, algo está pasando en mi computadora. Esta foto, Bernardita, que te estoy viendo ahí, ¿ves algún cambio en mi piel? Desde luego, tengo la piel como cuando tenía 30 años. Ahora piensen en esto mismo, pero a nivel de los órganos vitales. Este resultado de 3 meses en la piel, disminuyendo la velocidad de envejecimiento de mi piel. Hay enzimas que dejaron de producir colágeno y elastina, y entonces utilizo un producto. Luego utilizo el H2 Boost, que para mí ha sido espectacular. Esa expresión juvenil rosada en la piel es increíble. Pero la ciencia que hay detrás de Nuskin es nutrición genética para los genes de la piel, donde producen la proteína del colágeno. Pero piensen en este mismo resultado en un hígado, en un páncreas, en el cerebro, en el sistema. Y ahí es donde está lo que queremos enseñarles con Andrés cada lunes que hablamos de ciencia. Esto mismo que ves afuera, lo ves adentro. Y desde nuestro principio conversamos con Andrés, hablamos mucho porque nos encanta todo el tema de los estudios clínicos y de los productos que se van a lanzar, y estamos todo el tiempo hablando con el doctor Joe Chan y nos chismeamos todo lo que viene para la compañía, porque parte de la visión de futuro es contarle a la gente lo que viene. Y en eso, yo les decía antes, necesitamos ubicar un espacio para contarle a la gente todo lo que puede hacer Nuskin por la salud de las personas a nivel interno, de forma preventiva. Recuerden que nosotros no somos una compañía para curar enfermedades. Es identificar procesos previos o identificar familias. ¿Conoces familias que tengan antecedentes de cáncer? Entonces, antes de que aparezca el cáncer, hay productos que permiten romper esa cadena del cáncer. Lo mismo pasa con la diabetes, va a depender de los hábitos de esas personas. Bien, vamos a hablar, le voy a dar la palabra a Andrés para que hablemos un poquito del... Hay un control de calidad que tiene Nuskin, que además es uno de los más exigentes a nivel mundial, que se llama 6S. Mientras yo abro ahí voy a ir al módulo de ciencia que tenemos en la página. Esto que voy a hacer lo pueden ver todos los líderes del mercado. Está ahí en tu oficina virtual. Cuéntanos un poco, Andrés, en qué consiste y qué significa 6S. Sí, bueno, perfecto. Está acá en mute. El proceso de calidad de la 6S es un proceso que ha creado Nuskin con sus propios estándares para los procesos de desarrollo y fabricación y para mantener los controles de calidad, eficacia y seguridad en todas y cada una de las etapas para garantizar resultados insuperables que cumplan con los más altos estándares y con... Perdón, que se me fue. Con los más altos estándares y con todos los requisitos gubernamentales pertinentes. La clave de esta calidad completa y constante en nuestros productos
es lo que llamamos nuestro proceso de calidad de las 6S. Y este proceso implica un conjunto de actividades estrictas y altamente integradas e incluye múltiples pruebas científicas y atención al detalle. Requiere una colaboración constante y un compromiso unificado con la calidad. Y obviamente este proceso, como son 6S, las 6S son en inglés, pero la primera S es la selección, la segunda S es el sourcing o el origen de los productos, la tercera es la especificación, specification en inglés, la cuarta es estandarización, que es standardization en inglés, la quinta es seguridad o safety, y la sexta es fundamentación o substantiation en inglés. Entonces, esas son las 6 S. Pues si quieres que explique cada uno de ellos, pero literalmente eso es a lo que se explica el proceso de las 6 S, y como está Héctor aquí mostrándolo en la página, podemos verlo en la parte de ciencia. Ahí lo tienes en inglés, pero yo lo puedo explicar en español si quieres. Sí, contémosle un poquito, movámonos un minutico en cada punto, porque hay algunos detalles ahí importantes. ¿A qué se Bueno, refiere la selección de los productos de Nuskin, de los insumos? pues la selección es la materia prima. ¿Dónde viene la materia prima de nuestros productos? Los materiales deben cumplir con los criterios de eficacia, idoneidad para la formulación y seguridad para el consumidor para que se considere su uso en nuestros productos. Y Nuskin trabaja con expertos y proveedores de materias primas de todo el mundo para recopilar tanto conocimiento histórico como científico nuevo sobre los ingredientes únicos de nuestros productos. Entonces, Nuskin se enfoca en encontrar a los proveedores con la mejor calidad de los productos, y obviamente la selección de los productos que tienen las particularidades que cumplen con los procesos age-lock más que todo, que son los que nos estamos enfocando, pero al fin y al cabo con la selección de los mejores productos que incluimos en toda la rama de los productos de Nuskin y de Pharmanex. Perfecto. El segundo, El segundo es el sourcing, que es el origen. la Entonces, fuente. una vez que se selecciona la materia prima que vamos a utilizar, pues los científicos de Nuskin investigan las posibles fuentes comerciales que puedan garantizar, primero, la disponibilidad del producto, segundo, la calidad, y tercera, la concentración de los componentes claves de los ingredientes que necesitamos. Entonces, lo que hace Nuskin es evaluar estas fuentes para que la materia prima se pueda garantizar, que esa calidad también esté siempre presente, y que la idoneidad para la formulación del producto y monitoreo de la concentración de los ingredientes activos sea presente cuando así se corresponde con los productos que estamos buscando crear. Y hay un poquito para poner a pensar a nuestros queridos representantes distribuidores. Piensen, por ejemplo, en el lanzamiento de NutriSential a nivel global. ¿Cuántos productos de la planta de la resurrección procesada se necesitan de una fuente al 100% óptima? Imagínate cuánto se vendió en el lanzamiento de NutriSential en productos. ¿Cuántos de esos productos previamente fueron seleccionados, previamente tuvieron un riguroso control de calidad para que sea sustentable y que la fuente, es lo que estamos hablando ahora, mantenga el nivel de calidad que se requiere? No solamente para el lanzamiento, hoy en día la producción. De hecho, Nuskin tiene dentro de su programa el crecimiento de cultivos hidropónicos para poder garantizar una fuente sustentable en el tiempo, ¿no? El crecimiento de Nuskin todo este año va a ser espectacular. Ya se anunciaron algunos cierres de países y los números siguen creciendo. Piensen en la cantidad de producto que se requiere de origen orgánico y de calidad. El tercer punto de especificación, ¿a qué se refiere? Especificación. Y es que Nuskin selecciona los compuestos que consideramos más seguros y los ingredientes de la más alta calidad para incorporarlos a nuestras formulaciones. Entonces, Nuskin establece especificaciones para proporcionar una base para los compuestos activos y los ingredientes y criterios para los productos terminados. Entonces, estos criterios ayudan a establecer estándares de ingredientes y proporcionar características específicas para guiar una fabricación constante del producto y que el producto no se agote. Y cuando es necesario, los productos de Nuskin se analizan cuidadosamente para identificar no solamente los compuestos activos, sino también para garantizar que la fabricación y la calidad del producto estén presentes, que no hayan contaminantes, productos nocivos, partículas externas que no deben estar ahí. Perfecto. Estandarización. La estandarización es que cuando las materias primas de Nuskin, obviamente
deben cumplir con nuestras especificaciones para certificar que están listas para la fabricación de ese producto. Entonces, cuando existen amplias variaciones en los componentes activos de un ingrediente natural o botánico, pues obviamente lo que Nuskin busca es seleccionar solo los materiales que proporcionen la cantidad especificada de esos componentes activos. Además, nuestros científicos se esfuerzan por formular productos que contengan ingredientes con una concentración que demuestre ser eficaz. Y una vez que se fabrican los productos, Nuskin realiza las pruebas para verificar de que cumplen con las buenas especificaciones de productos terminados antes de salir del fabricante. Es un ejemplo aquí aplicaría, Andrés, como vamos a terminando de hablar del control de calidad, vamos a hablar de un producto que es T-Green 97, ¿no? El Exacto. T-Green 97. Eso tiene que ver con el proceso de estandarización, el tipo de té que se utiliza, con qué gramos, con qué cantidad que se permita estandarizar para que el que se vende en Europa, como el que se vende en Estados Unidos, como el que se vende en Chile o en Colombia o en Perú, mantenga el estándar. Y ahí es donde entran muchos estudios clínicos para validar que, o sea, es como si fuéramos una fábrica de hamburguesas, que la hamburguesa sepa igual en Italia y sepa igual en Chile. ¿Me hago entender? La estandarización del proceso. Y eso requiere la administración de productos dentro de la manufactura. Aquí no estamos hablando de conseguir los puros, sino dentro del proceso de fabricación estandarizarlo para que sean altamente confiables. Y el último punto que es seguridad, Exacto. perdón, nos Entonces, quedan dos, seguridad, seguridad y es substantiation. sustentación. Pues en la seguridad ya vamos a la parte de control de calidad, donde Nuskin se apega a los altos estándares de seguridad del producto al revisar la literatura científica y realizar estudios de seguridad estándar. Nuskin realiza pruebas estándar específicas para productos de nutrición y cuidado personal respectivamente. Algunos ejemplos de pruebas de seguridad son las de presencia de microbios, metales pesados y otros contaminantes y determinación de irritación y o reacciones alérgicas. A menudo confirmamos la seguridad y validamos nuestras conclusiones mediante el uso de grupos de pruebas externas, como son los estudios clínicos en casa. Cuando hacemos estos estudios clínicos en casa, donde Nuskin selecciona a 200 personas que vienen del área de Utah y empiezan a darles el serum de Electro Boost 3 meses antes de que se lance al mercado o después de que se ha lanzado un producto, para hacer este tipo de estudios en casa y garantizar esa seguridad de los productos que se usan en cada uno y los ingredientes que usamos en los productos. Yo sé que muchos de los que trabajamos en Nuskin desarrollando toda esta industria han escuchado la frase de nuestra querida Sandy Tillotson que dice, nada de lo malo, todo de lo bueno, ¿no? Ahí es donde aplica este tema de seguridad, es de eliminar, por ejemplo, los pesados, los metales pesados aparecen en una parte importante de ciertos medicamentos que no se han podido eliminar. En los productos de Nuskin se reduce al máximo todo lo que tenga que ver con generar reacciones alérgicas en el ser humano. Y hacemos pruebas en personas, no hacemos pruebas en animales, que eso es algo también muy importante. No solamente por la protección de los animales, sino que los estudios clínicos que se hacen sobre personas tienen un nivel de efectividad que supera casi el 85%. O sea, lo que sucede en el cuerpo humano es diferente a lo que sucede en el cuerpo de un animal. ¿Sí? Ese es el parte del sustento. Y el último punto de esas 6S, sustentación. Exacto, la fundamentación, donde Nuskin tiene mucho cuidado para garantizar que nuestros productos e ingredientes no solo sean seguros, sino eficaces. Entonces, cada declaración de producto está respaldada por la literatura científica y o los estudios de investigación. Entonces, llevamos a cabo estudios clínicos documentados de los productos claves para determinar la eficacia de los productos e ingredientes y respaldar las declaraciones de cada uno de estos. Porque Nuskin cree que a lo largo de la historia de nuestra compañía, nuestro enfoque en la innovación científica ha convertido a Nuskin en un líder en la industria de nutrición y de cuidado personal. Entonces, nuestro proceso de calidad de las 6S no solamente nos ayuda a abordar las muchas variables que pueden afectar la seguridad y la eficacia de los productos de cuidado personal y nutricionales. Entonces, con esta información podemos continuar expandiendo nuestra ciencia patentada contra el envejecimiento hacia el futuro, a medida que desarrollamos productos innovadores para ayudar a las personas a vivir más juveniles.
Excelente. ¿Por qué era importante hablar de esto? Las personas a ver, yo le digo a los equipos, si tú vas a trabajar en Mercedes-Benz, tú tienes que saber cómo funciona la planta de Mercedes-Benz, cómo se hace un carro, cuál es el control de calidad, cómo se verifica su velocidad, si funcionan los frenos o no, cuál es el fundamento. Tú haces el negocio de Nuskin, tienes que entender qué estás promocionando. No vendemos productos para cremitas para la cara, vendemos productos que mejoran la expresión genética de la piel. Todos los productos que tú le muestres a cualquiera de nuestros clientes o afiliados de marca nuevos que están ingresando al equipo, deben saber que tiene un riguroso examen en el control de calidad de nuestro proceso. 6S es un proceso internacional, es una franquicia que mide específicamente productos y procesos de forma muy rigurosa. Si quieren aprender un poco más de esto, aquí está el doctor Mark Bartlett que habla de la parte de Pharmanex, que son productos de antienvejecimiento de los órganos, y la doctora Helen que nos habla un poco de piel, de cómo se hacen la aplicación de este control de calidad allí. ¿Cómo llegar acá? Para los que estaban atentos, ustedes entran a ciencia, aquí donde dice ciencia, y en ese capítulo van a encontrar estudios clínicos, van a encontrar en qué consiste la ciencia del antienvejecimiento. Esto es lo que nos hace diferentes a la cosmética, esto. Aquí está un poco la descripción del equipo científico. No le voy a dar clic ahí porque nos demoramos un poco más. Ahorita estábamos en este capítulo. Aquí están los centros de investigación en el mundo. Aquí está la información de Life Gene Technology, lo que nos contaba Andrés con referencia al estudio del genoma humano, estudios científicos de diferentes pruebas y estudios. Aquí está son propias de Nuskin. Y esto es lo que hace que tengamos un sustento en la base clínica en la medicina de investigación genética. Bien, vamos a ir, déjenme ir aquí vamos a buscar un producto que se llama T-Green. Quiero que hablemos, siempre hablamos de un producto en específico para que aprendamos un poco de lo que hay detrás. T-Green es un producto, T-Green 97. T-Green es un producto que tiene ciertas particularidades. Esta es la presentación del producto. En mi concepto es un producto de muy bajo costo para lo que puede hacer este producto. Y ojo que este es el precio público, no de los afiliados. El precio de venta al público. ¿Cuál es tu visión de Tigrin, Andrés? ¿Cómo ves este producto? Tú que has probado casi toda la línea de Nuskin. Bueno, este producto es uno de mis productos favoritos. Yo definitivamente, el T-Green, bueno, acá lo tengo en mi maleta. En este momento estoy en la ciudad de Pereira, los saludo desde la Querendona Trasnochadora en Morena el día de hoy. Aquí, que vine a visitar a mi odontólogo de toda la vida. Y el T-Green viaja conmigo, 2 en la mañana, 2 en la noche. Pues los que no saben, después del agua, el té es la bebida más consumida en todo el mundo. Y el T-Green 97 proviene del té verde cultivado en la región de Zhejiang, que es la principal región productora de té del mundo. Y la extracción patentada del T-Green 97 garantiza un mayor nivel de activos que la mayoría de los productos de té verde que existen en el mundo. Y el procesamiento del té negro, para los que no saben, destruye algunos de los activos componentes también en la planta del té. Pero nuestra investigación muestra que el té verde puede aumentar también la termogénesis sin cafeína. E inclusive un estudio de UCLA comparar los efectos de la actividad antioxidante del plasma después de consumir T-Green 97, té verde o té negro, y se demostró que el T-Green 97 de Nuskin es más biodisponible que el té verde o té negro y aumenta la capacidad antioxidante plasmática de forma más eficaz. Entonces, los beneficios principales que encontramos en nuestro T-Green 97 es que, primero, pues ayuda a proporcionar potentes antioxidantes para defendernos de los radicales libres a nivel intracelular, apoya la función celular saludable y ayuda a proteger las células, las células y las estructuras de las células, incluyendo el ADN. Y tercero, que tiene un efecto termogénico que aumenta la tasa metabólica del cuerpo. Entonces,
o sea, ¿qué hace único a nuestro producto de T-Green 97? Pues que primero es un extracto de té verde patentado que está estandarizado al 97% de polifenoles, de los cuales 65% son catequinas. Y tiene el poder antioxidante de 7 tazas de té por cada cápsula que tú te tomes. Y es 99.5% libre de cafeína, porque en una cápsula de T-Green 97, la que viene concentrada en 120 cápsulas por tarro, cada cápsula tiene aproximadamente de 1.5 a 2 miligramos de cafeína por cada 250 miligramos de Camellia sinensis, que es el ingrediente activo que trae esa capsulita de té verde. Entonces, literalmente 99.5% libre de cafeína, que es, si no saben, pues la gran mayoría de té verdes que tú encuentras allá afuera en el mercado, todos tienen cafeínas. El de nosotros no. El proceso de calidad Esa es de una gran 6S, diferencia. sí, y nuestro proceso de calidad de la 6S garantiza y asegura la calidad y potencia de cada cápsula de T-Green 97, porque está estandarizada a un 97% de polifenoles. Entonces, está estandarizada para que los beneficios sean consistentes y poderosos. ¿Cómo actúa? Pues la creciente evidencia sugiere que los efectos terapéuticos del té verde están mediados por los polifenoles del té. El T-Green 97 proporciona la protección celular de triple acción al respaldar en el cuerpo la neutralización de 3 sustancias que ponen en peligro a las células, que son los radicales libres, las nitrosaminas y las toxinas potencialmente dañinas que encontramos en los alimentos. Entonces, el té verde no solamente lo uso para protección antioxidante, sino que también lo uso para potencializar a mi sistema digestivo cuando está en ese proceso, en el proceso de la digestión, en donde esa termogénesis ayuda a quemar más grasa localizada durante ese proceso que normalmente lo haría si no estuviera consumiendo el té verde. Esa es la razón por la cual muchas personas piensan que el té verde sirve para bajar de peso. Y es que hace dos reacciones dentro del cuerpo. Una es que al aumentar la tasa metabólica, para que todo el mundo lo entienda, es la cantidad de gasto de energía que tiene tu cuerpo, aún estando en reposo, ¿sí? Entonces, al aumentar esa tasa de quema de energía, genera la sensación de estar bajando de peso. De hecho, ayuda a controlar, pero tiene un efecto importante y es que también ayuda a controlar la ansiedad, porque cuando tú aumentas la tasa de gasto energético, lo que haces es sentir que estás eliminando más líquidos, eso es lo que aumenta la tasa de gasto energético, sudas más, orinas más y estás eliminando más toxinas que tiene el cuerpo. Pero además tiene un efecto que es como ayudar a controlar la ansiedad. Para aquellas personas que quieren dejar de fumar, les recomiendo dos productos, uno que se llama Detox y té verde. Aquellos que quieren controlar algún proceso de que usted sienta que tiene algún proceso de adicción. Ojo que adicción no es solamente la droga, la adicción puede ser el azúcar, la adicción puede ser la Coca-Cola, la adicción puede ser... Y hay gente que dice, ay, yo no puedo vivir sin Coca-Cola, yo no puedo vivir sin fumarme el cigarrito después del mediodía. Entonces, para eso sirve este producto también, ayuda a controlar la ansiedad. Pero al hablar de antioxidantes, estamos hablando, Andrés, que mejora el sistema inmunológico. También, exacto. La Camellia sinensis ha sido demostrada por el escáner biofotónico en subir tu sistema de antioxidantes, perdón. Perdón que no me había desconectado el teléfono. Y es un producto que está garantizado por el escáner biofotónico en subir tu nivel de antioxidantes. También recuerden que nosotros no podemos dar afirmaciones médicas o clínicas acerca de lo que hacen nuestros productos, pero sí tenemos muy buenos testimonios. Tengo uno muy, muy cercano a mí donde mi mamá sufría de gastritis y gracias al consumo de té verde su gastritis desapareció. También para las personas que les gusta comer mucho de noche, cosas que no deben estar comiendo como carnes rojas, si comen carnes rojas de noche o comen cosas que les caen muy pesadas,
2 cápsulas de té verde y adiós pesadez, literal. O sea, a los 10 Sí, minutos es se sienten increíble. como si no hubieran cenado. O sea, es impresionante lo que hace el té verde después de las comidas pesadas. A los que nos gusta mucho la comida mexicana, y pasamos mucho tiempo en México comiendo mucha comida picante, 2 capsulitas de té verde después de unos tacos picantes y adiós. O sea, literal, el cambio que tiene tu sistema digestivo una vez tú consumes el té verde es impresionante. Está garantizado por el escáner biofotónico en subir tu nivel de antioxidantes. Recuerde que en muchos mercados la gran mayoría de esos productos de los que hablamos solamente están disponibles en Estados Unidos. El té verde sí está disponible en México en la presentación de 30 cápsulas por tarrito, pero cuando tengan la oportunidad de ir a Estados Unidos, obviamente les recomiendo comprar los tarros de té verde de 120 cápsulas porque se están ahorrando un tarro de 30 cápsulas cada vez que compran un tarro de 120. O sea, en vez de lo que pagan por 4 tarros de 30 cápsulas, es como si compraran, o sea, si compran 3 tarros de 30 cápsulas, es el mismo valor de lo que vale un tarro de 120 cápsulas en Estados Unidos. Entonces ahorran un 25% cuando compran el té verde de 120. Esa presentación solo está disponible en Estados Unidos. En algunos países de Europa sí está el té verde, pero en Latinoamérica solamente se encuentra en México en la presentación de 30 cápsulas. Para las personas que no saben qué productos tienen de Pharmadix en cada uno de sus países, es muy sencillo. Entren a la página de nuskin.com, vayan a la sección de nutrición, ver todos los productos y ahí les aparecen todos los productos que están disponibles en cada uno de sus mercados. Perfecto. Bueno, para ir cerrando la sala, que ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero valió la pena. Hagamos un resumen de T-Green. T-Green entonces es un poderoso antioxidante. Es un producto que al tener tantos antioxidantes ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Es un producto muy bueno, como tú le decías, para aumentar la tasa de quema de grasa. Ahí funciona muy bien, o lo que tú decías, como un diurético después de una comida pesada, Tigrin, pero no lo vean así, Tigrin sirve para eso, pero Tigrin como tal en su uso continuo lo que hace es subir tus antioxidantes de forma rápida y aumentar la quema de grasa en tu cuerpo. Esos son los dos principios, por lo tanto ayuda mucho a las personas que tienen control de ansiedad por alimentos, que están queriendo bajar de peso. Este es un producto que les puede ayudar, que además sirve como un diurético. Bien, hemos hablado de Nuskin. Para quienes no conocen nuestra compañía, Nuskin es esta compañía, estamos en Provo, Utah, y somos el centro de investigación médico más importante que hay en tecnología genética. Este es el centro que está en Estados Unidos. Si quieres participar de las misiones para ir a Estados Unidos, contáctate con la persona que te invitó, con tu representante, con tu patrocinador o con el diamante azul que hay en tu país, hacia arriba. Se está organizando ya una misión para el mes de abril. Pregunten por allá para que a tiempo organicen. Y como siempre le digo a todos los honorables miembros de Latinoamérica, siéntanse orgullosos de la compañía que representamos. Somos una compañía de futuro, somos una compañía que está destinada para ser parte del cambio global. Así lo veo yo desde el punto de vista de la salud. La salud va a tener grandes retos que tienen que ver con la industrialización de los alimentos. Porque la gente aún, aunque le dicen que esto tiene mucho sodio o tiene mucho azúcar, ya están marcados los productos que son muy peligrosos para la salud, pero la gente lo sigue comprando. La epidemia de este siglo se llama azúcar y eso es lo que ha generado muchos problemas de salud dentro de la diabetes, por ejemplo, y el cáncer. Ya hay estudios clínicos que demuestran que el exceso de azúcar en el cuerpo es un facilitador de la carga genética del cáncer y de la diabetes, obviamente. Les mandamos un cordial saludo, gracias por estar.